Muchas gracias por acompañarme. Increíble lo que está pasando en Mariupol, en Ucrania, esa ciudad en el sur del país, donde han sido terribles los ataques de los rusos y ha surgido una novedad sorprendente. Vladimir Putin anunciando que para los bombardeos a cambio de que se rindan, pero prohíbe entrada y salida. Dicen que ni una mosca se puede mover sin su autorización. Y les recuerdo, hay gente herida, hay gente pasando hambre, hay gente que necesita sus medicamentos. Vamos a hablar del tema y a llevarlos del camino de las cámaras para que vean prácticamente como si estuvieran ahí lo que está ocurriendo. Y un ángulo diferente, con grandes novedades. Es muy probable que hoy podamos hablar con varios cubanos que ya lograron salir de Ucrania. ¿Recuerdan lo que les contamos ayer? Y entonces también declaraciones de cubanas que están todavía en un centro de detención en Ucrania. Además, un nuevo libro con lo que representa el esfuerzo de un autor y el hombre que inspiró ese libro, un hombre que integraba una red de narcotráfico con cubanos en Cuba, con altas figuras del régimen cubano. Y dice su autor y dice este hombre que cómo podían no estar enterados los Castro. Exploraremos. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Vamos con todo. En una época eran las cámaras de filmación, las cámaras cinematográficas que trabajaban con cinta. Había que grabar, después quitar la cinta y mandar ese rollo. Quién sabe cuántos días después se enteraba el mundo de lo que pasaba en un lugar donde había guerra. Las cosas han cambiado y estamos en un mundo donde está repleto de cámaras cada lugar, y donde incluso los celulares se han transformado en una forma de asomarnos también a lo que pasa en el rincón que usted escoja. Esta vez es una cámara de seguridad en un lugar en el este de Ucrania en pleno bombardeo. Vean cómo corre desesperadamente la gente a esconderse y, por cierto, también un perro. No mencioné al suertudo o suertuda que iba manejando ese vehículo y que se escapó de los misiles rusos. Mientras, lo que ocurría hasta hace unas horas, el ataque ruso a esa enorme planta metalúrgica, una acerería en Mariupol. Yine fabrikayı vurdu. Uçaklar yine fabrikayı vurdu. Devamlı fabrikaya atıyorlar. Parecería que la cámara está muy cerca. Les recuerdo, hay muchas cámaras con la capacidad de trabajar a larga distancia con el zoom, y en este caso eso explica por qué usted ve la explosión y una fracción de segundo después oye la explosión. Como saben, la velocidad de la luz es inmensamente superior a la del sonido. De sonido hablo, y en este caso el que llamó la atención, como les dije en los titulares, es Vladimir Putin con este anuncio. Совершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить.
Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. Есть. Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. El señor que está ahí enfrente a Putin al final mueve los dedos, pero parecía un maniquí. No sé para qué lo pusieron ahí. Putin podía mirar la cámara y decir lo mismo. Pero en la práctica, y mientras tanto vemos imágenes de lo que es esta planta metalúrgica gigantesca, y este es un recorrido con un dron. La planta es la mayor productora de acero de Ucrania y tiene una cantidad muy grande de corredores subterráneos. A esas catacumbas se refería Putin cuando decía que no quería arriesgar a sus soldados a tratar de pelear en esas condiciones. Les recuerdo, los libros de historia lo dicen con detalle, en Vietnam el Vietcong había cavado una cantidad enorme de túneles y una de las peores cosas que tenían que hacer los estadounidenses era tratar de meterse en esos túneles a buscarlos para pelear. En todo caso, se cree que hay por lo menos unas 1.500 personas atrapadas en esta planta. Un número muy pequeño es de militares, la mayoría son civiles y la están pasando de verdad de una forma terrible. Lo llevo a más detalles. Mariupol es una ciudad estratégica en el plan de Moscú de unir los territorios prorrusos del Donbass y la península de Crimea, ya anexada en 2014. Después de aguantar casi 2 meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están escondidas en la enorme acería de Azovstal. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el jueves no asaltar la fábrica, sino asediarla de tal forma que no pase ni una mosca. Una vez más, invitamos a todos los que no hayan depuesto sus armas que lo hagan. Rusia garantiza sus vidas y tratamiento decente de acuerdo a las normas internacionales pertinentes. Mariupol ha sido uno de los lugares donde se ha concentrado la ofensiva rusa casi desde el inicio del conflicto, el 24 de febrero. Las autoridades locales temen la muerte de más de 20.000 personas en la localidad debido a los bombardeos, pero también por la falta de agua, comida y electricidad. El ministro de Defensa ruso estimó el jueves que hubo más de 4.000 fallecidos durante la toma de la ciudad y señaló que unos 2.000 militares ucranianos estaban bloqueados en Azovstal. Durante el asedio, las evacuaciones de civiles fueron raras y a menudo peligrosas. Aún así, el jueves, el gobierno ucraniano indicó que 4 autobuses con civiles pudieron dejar la ciudad. A casi 2 meses del inicio de la ofensiva rusa, el conflicto se anuncia largo. La toma de Mariupol y el establecimiento de un corredor bajo control ruso hasta la península de Crimea puede permitir a Moscú reforzar sus posiciones en la línea más al norte, cerca de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Le digo bienvenido al coronel especialista en el área de lo que son uno de los sectores más admirados de las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Especiales. El coronel Arturo Garfer me acompaña. Mil gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo lee, qué piensa de esto que anunció Putin, coronel? Bueno, muy buenas noches, Pedro, y gracias por tenerme nuevamente. Cuando vemos el montaje que tenía puesto Putin hablando con su general de las Fuerzas Armadas rusas, básicamente eso era para tanto consumo interno como mediamente un consumo externo, tratando de dejarle saber al mundo de que es una persona pues, con compasión y que está pensando no solamente por el bien de sus tropas, sino por los ucranianos que se encuentran en la planta metalúrgica. Lamentablemente para Ucrania esto fue una decisión táctica fatal. Ellos deberían de haber, una cosa es ser un héroe y una cosa es tener opciones. Y en el caso de Mariupol habían opciones para sacar la marina ucraniana de ahí
y los batallones Azov también, y egresarlos hacia el oeste-noroeste antes de que cerraran el asedio. Y pues ahora estamos viendo las consecuencias, pero yo no hubiese puesto a la planta metalúrgica como un punto de recolección de ciudadanos de esa ciudad, porque eso es terreno clave en el campo de batalla y eso es objetivo clave, y eso es el tipo de zona industrial que tanto nosotros en los Estados Unidos, la OTAN, como los rusos atacarían para prevenir el desarrollo de armamento, ¿no? Claro. Su impresión, está claro que está diciendo, ojo, que recuerden, yo tengo estas herramientitas, pero su impresión de la demostración con el misil intercontinental esta semana por parte de Putin, al mismo tiempo, yo diría horas después, que se hablaba de enviar más armas a Ucrania por parte de los aliados. Claro, eso fue un punto decisivo, un punto clave para Putin, el hacer ese tipo de ejercicio con ese misil nuevo, creo que se llama el hijo de Satanás, es como le dice. Creo que sacó un papel del libro de Kim Jong-un, pero nuevamente esa tecnología ya el mundo occidental sabía que existía y probablemente nosotros ya tenemos un sistema contrario para poder derrumbar o neutralizar ese tipo de misil. Pero cuando comparamos eso con recientemente muy importante la decisión del canciller Scholz de Alemania de darle instrucciones a la industria de armamento alemana para que empiece a construir y empiece a entregar armas ofensivas al ejército ucraniano y al ministro de Defensa de Ucrania, yo creo que es una decisión muy importante. Y obviamente este despliegue de Putin fue algo que se puede decir esperado, porque es una táctica que ellos utilizan. Una más, coronel, hablando de lo que se avecina. ¿Qué impresión tiene usted con lo que ve en el tablero del teatro de operaciones en Ucrania? Bueno, aquí clavemente lo que está tratando de hacer Putin sobre el campo de batalla es conectar Mariupol con Crimea y obviamente con el Donbass. Eso es un corredor muy importante para él. Y para poder sostener las operaciones dentro de Donbass. Eso es lo más lejos que se va a llegar en estos momentos. Las fuerzas ucranianas, lo que se llama la línea de contacto, están muy fuertes, están reabastecidos con armamento nuevo, moderno y tecnológicamente avanzado. No solamente de manera defensiva, sino ahora han hecho una transición en armamento ofensivo. O sea que eso es algo muy crítico sobre el campo de batalla y vamos a ver en las próximas semanas más fuegos intensificados indirectos y bombardeos de aviones caza o de aviones de bombardeo en la región del Donbass. Coronel, mil gracias por acompañarme, un placer tenerlo con nosotros. Cómo no, Pedro, muy buenas noches. Un gran gusto. Allí está el coronel Arturo Garfer. Hablábamos de armas y estas son las novedades sobre el envío de nuevo armamento para ayudar a Ucrania. Más armas para Ucrania. Es el mensaje del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al presidente Volodymyr Zelensky en Kiev. Sánchez y Frederiksen visitaron Borodianka, en el noroeste de Kiev, arrasada por las tropas rusas durante la ocupación en la que la población sufrió la represión de los invasores. Está claro que uno de los mensajes más importantes de Dinamarca hoy es que esperamos entregarle aún más armas a Ucrania porque es lo que más se necesita. Un buque de la Armada Española, el Isabel, ha zarpado hoy de Puerto Español con destino a Polonia cargado con 200 toneladas de munición moderna y todo el material. El barco lleva 30 camiones, varios vehículos especiales de transporte pesado y 10 vehículos pequeños cargados con el material militar que será trasladado a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, además de donar dinero y material de guerra, prohibió atracar en su país a cualquier embarcación de bandera rusa o que esté vinculada a Rusia. Hoy anunció otros 800 millones de dólares para aumentar la capacidad de Ucrania para luchar en el este, en la región de Donbass. Este paquete incluye armas de artillería pesada, docenas de obuses y 144.000 suministros de munición para esos obuses. También incluye más drones tácticos.
Alemania busca fórmulas vía terceros países para hacer frente a las demandas de carros de combate que pide urgentemente Kiev. Todo ello en medio de las críticas internas y externas al canciller Olaf Scholz por su gestión ante la guerra. Para que nadie se me pierda, obuses le dicen en este caso a unos cañones montados en vehículos blindados. El presidente Biden dijo más cosas y lo vamos a ver en un instante, pero primero quiero mostrarles algo que habla de que tal vez están ocurriendo ya actos de sabotaje en Rusia. Por lo pronto el resultado es claro, un incendio. ¿Y por qué podría ser sabotaje? Porque este es un lugar donde se trabaja en diseño aeroespacial. Por cierto, en diseñar misiles como los que Rusia mostró estos días. Vamos a una pausa. Al regresar, ¿qué está pasando con cubanos y cubanas en Ucrania y que ya han logrado salir de Ucrania? Tenemos testimonios desde una cárcel en Ucrania y, si nos va bien, testimonios de quienes han logrado ya llegar a España.